Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos, Señor, en esta mañana, te bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo en el que podemos disfrutar de tu presencia, donde podemos disfrutar del cuerpo de Cristo en el nombre de Jesús. Señor, elevamos nuestra adoración hacia tu persona, hacia tu presencia en el nombre de Jesús, creyendo, Señor, que nos rendimos delante de ti y delante de tu presencia somos transformados en el nombre de Jesús. Creemos que todo nuestro ser se transforma, se renueva en el nombre de Jesús. Creemos que en esta mañana seremos transformados, Señor, por tu presencia en el nombre de Jesús. Que lo que venimos a escuchar de tu persona lo vamos a recibir. Por eso te pedimos, Señor, que abras nuestros oídos espirituales para poder escucharte y escucharte con claridad en el nombre de Jesús. Señor, toma el control, toma el dominio de este ambiente, Señor, porque todo lo que preparamos, Señor, es para honrarte a ti, para exaltarte en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Apláudele fuerte al Señor en esta mañana de fiesta. Así que con buena fiesta, dele mejor aplauso al Señor en el nombre de Jesús. Si alguien ha venido gozoso, apláudale fuerte. Gloria a Dios. Antes de sentarse, salude a alguien en esta mañana. Crúcese de silla. Bendiga a alguien, saluda a alguien. No los quiero molestar mucho, pero si pueden acercarse un poquito más adelante, bienvenido sea. Ustedes fueron llamados para estar en los primeros lugares, así que en primera fila, como dice la maestra, que lo quiero tener bien cerquita. Hoy no se salva a nadie. Gloria al Señor. Sí, pónganse el cinturón de entrada nomás porque... Gloria al Señor. Amén. Vamos a compartir una palabra en el nombre de Jesús en el libro de Mateo, capítulo 4. Mateo, capítulo 4. Jesús es tentado en el desierto. Jesús pasa 40 días orando, ayunando, buscando a Dios. Mateo capítulo 4 dice la palabra: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le responde: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Gloria a Dios. Saben de que la historia que relata la palabra, que nosotros la conocemos, que nosotros hemos pasado por esto y lo seguimos pasando,
Porque si hay algo que nosotros tenemos que hacer una similitud y una comparación, es que nosotros también pasamos por el desierto como el Señor Jesús lo pasó. Somos tentados como el Señor Jesús fue tentado. Pasamos por situaciones en donde el Señor Jesús también la vivió. Pero saben de que acá hay un detalle, porque en el versículo número 1 la palabra dice que el Señor Jesús fue llevado al desierto, pero ¿quién lo llevó al desierto? Digan conmigo, el Espíritu. Saben de que cuando nosotros entendemos o nos manejamos y nos involucramos en la voluntad del Señor, podemos discernir lo que viene del hombre y lo que viene de Dios. Es decir, lo que es producido por algo natural, por algo humano, y lo que es producido por Dios. Cuando nosotros entendemos estas cuestiones, nosotros podemos invertir nuestro tiempo, podemos invertir nuestra oración, y lo que nosotros hagamos, todo será de manera eficaz. Cuando no entendemos lo que viene, lo que estamos quizás viviendo en realidad, si es algo humano o algo espiritual, nuestra oración no va a ser eficaz. Nuestro tiempo de oración no será eficaz, va a ser un tiempo perdido. Hay personas que dicen, hace mucho que vengo orando por esto y no se me da, la puerta no se me abre, no se concreta. ¿Por qué? Porque no ve de que lo que está viviendo es resultado de una voluntad humana y no de una voluntad espiritual, que después lo vamos a explicar un poco más para que lo podamos entender. Cuando nosotros dejamos nuestra voluntad humana, es decir, lo que yo siempre digo, lo que el apóstol Pablo habla, que dice, ya no vivo yo, sino que es Cristo viviendo en mi persona. Cuando el apóstol Pablo habla acerca de eso, no está diciendo una frase, un eslogan, o algo que realmente queda lindo ante los oídos, que alguien los pueda escuchar, sino que habla que va de algo mucho más allá, de que su voluntad humana ha muerto para que reine la voluntad de Cristo sobre su vida. Donde él se da cuenta que hacerle caso a la una voluntad humana siempre nos llevará a un fracaso, siempre nos llevará a perder tiempo, siempre nos llevará a otro destino, menos a un destino de gloria, que es lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. Entonces, es importante que nosotros no solamente podamos abrir nuestros ojos espirituales para que podamos ver y sepamos discernir que lo que está pasando es una voluntad humana o una voluntad espiritual. Cuando nosotros abrimos nuestros ojos espirituales y crecemos, porque esto va de la mano también, crecemos en madurez espiritual, sabremos cómo orar. Si el problema que nosotros estamos viendo tiene que ver con una maldición generacional, nuestra oración estará apuntada a esa maldición generacional. No vamos a orar de otra manera porque sabemos que todo se enfoca en esas palabras, maldición generacional. Señor, vamos a orar para que todo lo que mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi tatarabuelo y un montón de gente que viene por detrás, Señor, han producido, yo pueda atacar esa cuestión. Amén. Entonces, cuando nosotros empezamos a caminar de esta manera, si hay algo que nosotros no vamos a perder, es el tiempo. Y el tiempo, ustedes saben, de que es demasiado valioso. En la vida va a volver un montón de cosas a nuestras manos. Va a volver un montón de cosas a nuestra familia. Pero lo que jamás va a volver es el tiempo. O sea que lo que nosotros estamos haciendo ahora es disfrutando el tiempo de reunión, el tiempo de palabra, el tiempo de alabanza, el tiempo de la cena del Señor. Pero sabemos que este tiempo ya no va a volver. Amén. Es algo que nosotros ya lo entendemos y lo sabemos. Pero en el mundo espiritual a veces no nos damos cuenta de que hay cosas que sí tienen un tiempo. El Señor mismo habla y dice, todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. El Señor se maneja con tiempos, como nosotros, pero nuestros tiempos no son los mismos de Él. Ahora, cuando el Señor habla de ese tiempo, en ese tiempo el Señor quiere cumplir algo. El Señor quiere hacer algo. El Señor tiene una fecha, tiene un momento donde Él quiere cumplir con una palabra. Ahora, si nosotros sabemos que el Señor quiere hacer
tal cosa en tal tiempo y vemos que el Señor no lo hace y nosotros decimos, ¿qué pasa que eso no se está cumpliendo? ¿Qué pasa que veo que la palabra no se está cumpliendo? Ayer hablábamos con Walter y decíamos, nosotros queremos recibir algo de parte de Dios y no lo recibimos. Cuando no entendemos la voluntad de Dios, cuando no somos sabios, nos podemos enojar, podemos criticar, queremos abandonar, queremos soltar y un montón de cosas. Pero cuando somos sabios, pasa a nadie el problema. Cuando somos sabios y le decimos, Señor, si no he recibido esto en este momento o en este tiempo, ¿qué es lo que debo hacer y qué es lo que debo cambiar para poder recibir eso? Ahí cambia totalmente la cuestión. Porque ¿saben qué? Cuando nosotros tenemos ese corazón y ese espíritu, Dios sí nos va a hablar y nos va a decir, no recibiste tal cosa porque es esto lo que tenés que cambiar. En esto tenés que crecer, en esto tenés que madurar. Porque si yo te doy lo que te quiero dar en este tiempo, puede de que no lo valores, puede que no lo cuides y puede que no lo sepas administrar. El Señor sabe qué tan buenos administradores somos nosotros en la vida, qué tan buenos administradores somos nosotros con lo que Él nos entrega. Entonces, Él más que nadie va a saber si realmente nosotros vamos a estar a la altura de lo que el Señor nos quiere entregar. Yo no sé ustedes qué cosas le están pidiendo a Dios. Si son pequeñas, si son grandes, si son medianas. No sé qué cosas le están pidiendo a Dios. La cuestión no es lo que nosotros le pidamos a Dios. La cuestión es si estamos a la altura de lo que queremos recibir. La cuestión es si nosotros estamos preparados realmente para recibir lo que le estamos pidiendo a Él, porque el Señor, lo que Él nos entrega, Él nos pide que seamos buenos administradores. Papás, tenemos que ser buenos administradores de nuestros hijos. Tenemos que ser buenos administradores de nuestra casa. Ser un buen administrador significa que alguien tiene que tomar decisiones. ¿Saben que no todas las decisiones son buenas en la vida o no? Hay decisiones que duelen, hay decisiones que molestan, hay decisiones que son muy tajantes, pero cuando uno la toma desde la sabiduría, todo produce bendición. En una empresa, cuando hay alguien que quizás trabaja hace muchísimos años, pero no ha dado frutos, no trabaja bien, y quizás ha generado cariño entre la empresa porque es una buena persona, pero no le está dando buenos frutos a la empresa. Entonces la empresa es una empresa que está destinada ¿a qué? A ganar, a producir, no a perder. Entonces la empresa dice, está bien que seas buena persona, pero no das buenos frutos acá, entonces te tenemos que correr. Va a doler, pero te tenemos que correr. Pero soy buena persona, pero no alcanza con eso. Te tenemos que despedir porque la empresa está destinada a generar ganancias. Entonces cuando corren a esa persona y llaman a otra persona que hace las cosas como las tienes que hacer, le da buena ganancia a la empresa. Hay decisiones que sí duelen, hay decisiones que realmente pueden molestar, que donde nosotros tenemos que tomarlas. Hay decisiones donde el zapato nos está apretando mucho y nosotros decimos, ¿y si yo tomo esta decisión, cómo la verá el resto? ¿Qué pensará el resto? ¿Qué pensarán los demás de la decisión que yo voy a tomar? Cuando Dios está en el asunto, cuando el Espíritu Santo está en el asunto, no nos tiene que interesar lo que va a pensar el resto. Porque nosotros estamos destinados a que nuestras decisiones siempre sean correctas delante del Señor. ¿Saben de que el Señor Jesús habla de algo muy importante? Y dice acerca de la amistad. Si nosotros hacemos amistad con el Señor Jesús, vamos a enemistarnos con el mundo. Pero si hacemos amistad con el mundo, ¿qué va a pasar con el Señor Jesús? ¿Qué va a pasar? No vamos a estar de acuerdo con Él. ¿Qué les quiero decir esto traducido al tucumano básico? No estamos destinados a complacer a otros. Estamos destinados a complacer
el corazón del Señor. Y esto no es nada sencillo, porque los primeros que van a pegar el grito en el cielo, ¿cómo se dice? Es la familia. Los primeros que no van a estar de acuerdo es la familia. Y van a decir, ¿y ese es tu Dios? Sí, ese es mi Dios. ¿Y por qué esto? Porque Dios me está diciendo que haga las cosas de esta manera. Hay cosas donde uno tiene que realmente ser tajante, decidido, donde uno tiene que decir, esta decisión no va a ser fácil, puede generar un terremoto en la familia, pero siento y veo que el Espíritu Santo me está guiando. Si Él guía, si Él habla, si Él direcciona verdaderamente, por eso digo que debemos abrir nuestros oídos espirituales, si Él realmente está guiándonos, debemos hacerlo. Llegará el tiempo en donde Dios nos dará la victoria y donde ellos reconocerán que la decisión que tomamos fue una decisión de bendición. ¿Se entiende? La palabra dice que el Señor Jesús fue llevado por el Espíritu. Segundo, la idea o el objetivo de eso fue llevado para ser tentado por el diablo. El mismo Señor Jesús, el que todo lo puede, el que tiene autoridad sobre todo y sobre todos, Él tiene que pasar lo que cualquier ser humano que está en esta tierra pasa y va a pasar siempre, que es un desierto. Llega el día número 40 donde el Señor Jesús, y esa es la palabra que cuando llega ese día, Él tiene hambre. Es normal, puede pasar. El Señor Jesús aguantó hasta el día 40, yo creo que aguanto hasta el día 10 y ya empiezo a tener hambre. Algunos pasan media hora de comer y dicen que ya siento que me desmayo. Pero bueno, el Señor Jesús aguantó 40 días. El día número 40 aparece una oportunidad para que el diablo pueda hablar y pueda actuar. ¿Saben que la clase de oportunidad o la clase de puerta que nosotros abramos en nuestro corazón es lo que el diablo a nosotros nos va a tentar? Si nosotros le abrimos la puerta al diablo con algo muy pequeño, el diablo va a empezar a obrar de esa manera. ¿Saben que el diablo es muy inteligente, es muy astuto y en muchas ocasiones, y hablo en primera persona, ha sido mucho más inteligente que yo, ha sido mucho más astuto que yo? Él cuando empieza a obrar, cuando empieza a sembrar mentira, empieza con algo muy pequeño, con algo muy sutil. Y cuando él empieza a avanzar, lo sutil empieza a crecer. Y ya nos empezó a atar los pies y nos empezó a atar las manos. Y cuando eso se va haciendo más grande, después ya no podemos ni caminar, no podemos hacer nada. Porque lo que comenzó con algo pequeño, que creíamos que lo íbamos a solucionar, que ya iba a pasar, que el Señor ya iba a obrar y nosotros estábamos de brazos cruzados y no hacíamos nada, resulta que eso creció y después fue difícil poder vencerlo. Por eso es que nosotros no debemos ignorar lo que dice la palabra, las artimañas del diablo. No debemos ignorar cómo Él trabaja, cómo Él opera. Nosotros sí decimos, Él está vencido, el Señor lo va a vencer, Él está bajo las plantas de mis pies y eso está perfecto. Pero nosotros debemos conocer a nuestro enemigo y cómo opera nuestro enemigo. Debemos conocerlo. Esto no quiere decir que le esté diciendo, vamos a pasar tiempo con el diablo. No vaya a pensar esto. Pero sí tener el discernimiento de saber cómo Él quiere atentar mi vida. ¿Cómo Él quiere atentar contra mi familia? ¿Qué tipo de armas Él está utilizando? ¿Qué tipo de recursos Él está utilizando para que en cierta área donde mi familia quizás no es fuerte todavía, Él quiere atacar? Entonces nosotros debemos procurar cerrar todas las puertas para que Él no tenga autoridad sobre ninguna área de nuestras vidas o de nuestra familia.
Cuando todas las puertas están cerradas, él no puede entrar por ningún lado. Pero si hay alguien que abre un poco la puerta, él no va a desaprovechar la oportunidad. Por eso en el momento que el Señor Jesús tuvo hambre, él apareció. Sí va a aparecer cuando todas las puertas estén cerradas, porque él viene a probarnos. Él viene a ver cómo está nuestra fe, a ver si nos encuentra débiles en algún momento, y nosotros sin querer queriendo abrimos una puerta y él ve esa oportunidad y la aprovecha. Pero esta oportunidad donde el diablo ve que el Señor Jesús tiene hambre, él ¿con qué atenta? Con lo que el Señor Jesús le estaba pasando. Si él tenía hambre, ¿con qué lo iba a tentar el diablo? Con comida. ¿Qué les quiero decir con esto? El diablo no le está tentando al Señor Jesús con otra cosa que no sea comida. No le está hablando ni de dinero, ni de mujeres, ni de reino, ni de un montón de cosas que podíamos poner sobre la mesa. Le está mostrando una cosa, o le está diciendo una cosa. ¿Tenías hambre? Yo puedo suplir esa necesidad. ¿Qué les quiero decir con esto? Y acá pónganse el cinturón porque vamos a venir a 350 kilómetros por hora. El diablo, cuando atenta contra el diablo, ¿qué utilizó? Digan conmigo, la palabra. Saben de que la ignorancia espiritual, cuando es muy grande, la caída puede ser muy grande también. El error que podamos cometer puede ser muy grande. Y levantarnos de eso, salir de ese pozo, es muy difícil. No digo imposible, es muy difícil. Restaurarse es muy difícil. Es volver a arrancar desde cero. Sin embargo, el diablo ve que Jesús a la primera no pasa nada. Entonces dice, bueno, vamos a probar con algo un poquito más grande. Lo que el Señor nos habla es que nosotros no debemos cambiar nuestras necesidades por algo que es pasajero. ¿Quieren que le echemos agua para que sea más claro o entienden? No debemos cambiar lo que es eterno por lo que es pasajero. No debemos cambiar lo que el Señor puso en nuestras vidas por algo que es terrenal. El pan sirve para el momento y después ya está. Eso habla de una prioridad. El Señor Jesús puso como prioridad lo de Dios. Puso como prioridad la palabra. El diablo no es ningún tonto, es demasiado inteligente. Entonces él dice, voy a atentarlo al Señor Jesús con la palabra. No va a ser una cuestión mía. Lo voy a atentar con la palabra. Porque la palabra dice eso. Sin embargo, la cuestión, el momento, pasaba por otro lado y por otra cosa. Cuando nosotros pasamos por una necesidad, ¿saben que es ahí donde Dios nos está viendo cuál es nuestra prioridad y cómo nosotros obramos ante esa necesidad? Ayer hablaba en la reunión de servidores acerca de Pedro y Juan, cuando le hablan al cojo y le dicen, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy, y el cojo se levanta y recibe un milagro de parte del Señor. Ellos ven una necesidad, la necesidad humana, terrenal que tenía el cojo, pasaba por lo económico, pasaba por una dificultad física donde él no se podía levantar. Sin embargo, Pedro y Juan ven que la necesidad, la raíz de esa necesidad que tenía el cojo no pasaba por la enfermedad y no pasaba por lo económico, pasaba por algo espiritual. Por eso Pedro le dice a él, no tengo ni plata ni oro. Capaz que sí tenía. Pero lo que Pedro le estaba queriendo decir, yo te puedo dar algo de plata, pero eso no va a solucionar tu vida, porque tu problema pasa por otra cuestión.
¿Se entiende? Entonces Pedro toma su mano y lo levanta. Y dice, te vas a levantar en el nombre de Jesús, y el cojo se levanta y recibe el milagro de parte de Dios. La prioridad de este cojo fue algo humano, fue algo terrenal. Y nosotros sabemos que lo que es humano, que lo que es terrenal, siempre va a ser limitado, va a ser temporal. Por eso hay personas que pelean, que luchan, que trabajan, no descansan para obtener algo que es terrenal, que no está mal. Pero cuando alcanzan eso no pueden descansar por las noches. No andan en paz. Porque ahora lo que han alcanzado tienen miedo de perderlo. Tienen miedo de arruinarlo. O después ya no les gusta, lo quieren cambiar y quieren otra cosa. Y no hay paz en su corazón, no hay un descanso. El problema no es lo terrenal, sino que es un problema espiritual. Entonces, el Señor Jesús puso como prioridad la palabra. Sé que hay una necesidad, sé que tengo hambre, pero lo que Dios me está demandando es que yo ponga como prioridad su persona y la palabra. Dios lo ve todo, Dios lo sabe todo, Dios lo conoce todo, y Él está en todos lados. Él sabe de nuestra necesidad. Él sabe lo que nosotros estamos pasando. Sin embargo, en ese momento lo que Dios nos está hablando y nos está enseñando es que en ese momento de necesidad, antes de salir a correr detrás de una persona, detrás de un trabajo, detrás de lo económico, detrás de lo que se llame como se llame, Dios está diciendo, primero corre a mi presencia. Primero corre a mí. Porque esta necesidad se va a suplir en mi presencia. Yo te voy a ayudar, te voy a acompañar, te voy a guiar, te voy a direccionar, pero necesito que corras primero a mi presencia. Porque ahí yo te voy a bendecir, ahí yo te voy a dar las estrategias, te voy a dar la sabiduría para que tomes buenas decisiones, solamente en mi presencia. Ante una necesidad que nosotros pasamos, ponemos como prioridad quizás ponernos mal, nos desesperamos, hay una incertidumbre, hay una angustia, hay una tristeza. Pero cuando nosotros estamos o vamos creciendo en la madurez en el Señor, antes de ponernos mal, cuando eso quiere llegar rápido a nuestra vida, lo primero que nosotros decimos, vamos a orar. No le da ni chances a que la tristeza, a que la amargura, la incertidumbre pueda llegar a su mente o a su corazón, y lo primero que dice, vamos a orar. Porque sabe que cuando nosotros o esa persona le pone como prioridad la presencia del Señor, jamás volverá con las manos vacías cuando entra a la presencia del Señor. A Dios le encanta que los hijos lo pongamos a Él en el primer lugar. Cuando nosotros podemos salir corriendo a buscar pan, lo primero que hacemos es salir corriendo a buscar la presencia del Señor. Señor, sabes las necesidades que estoy pasando, pero que la necesidad que yo hoy estoy viviendo no modifique mi altar de adoración, que no modifique mis pensamientos, que no modifique mi adoración hacia tu persona, porque esa es mi prioridad de todos los días. Saben que hay algo que el diablo siempre atenta contra nosotros, y es nuestra manera de hablar. Podemos cambiar de manera de hablar en cuestión de segundos. ¿Han visto ustedes esas personas? No sé si hay alguno acá, por las dudas no voy a mirar a nadie, pero esas personas que dicen sí y a los 5 segundos dicen no. Que dicen sí, anda, después dicen no vaya. Voy a hacer esto, no, después no lo hago.
cambian en cuestión de segundos. Yo a veces soy muy recto con esas cosas y me complican cuando me dicen sí y después me dicen no, o de esta manera y después cambia de otra manera. El Señor quiere que nosotros, que nuestra manera de hablar siempre sea la adecuada, la correcta. Saben que el poder más grande está en lo que sale de nuestra boca, en lo que nosotros declaramos, en lo que nosotros estamos hablando. Hay personas que se condenan no porque el diablo haya hecho algo en contra de su vida, sino porque lo que ha declarado. Amén. Por eso es mejor de que andemos calladitos en la vida. Yo aprendí eso. Andar callado. Y a veces se nota tanto de que alguno dice, ¿y él no va a hablar? No, porque prefiero estar callado a hablar y que quizás hablar de más. Es de sabios estar mudo muchas veces, estar callados. Porque cuando entendemos el poder que hay en nuestra lengua, tenemos mucho cuidado y tenemos mucho temor. Saben que cuando estamos enojados, tenemos una manera de hablar. Cuando estamos tristes, tenemos una manera de hablar. Cuando estamos desesperados, tenemos una manera de hablar. Cuando estamos deprimidos, tenemos una manera de hablar. Según la necesidad que nosotros estemos pasando o el problema, la problemática que tenemos, la lengua se va a adecuar a la situación a la que está viviendo. Naturalmente es así. Pero Cristo nos enseña de que nosotros siempre debemos actuar con fe. Siempre debemos hablar con fe. Señor, esto es lo que estoy viviendo, reconozco lo que estoy pasando, pero yo entiendo de que tú me vas a ayudar a vencer, a alcanzar la victoria, a que este panorama se va a cambiar y va a ser transformado. Esa es la manera que Dios quiere que nosotros hablemos. La situación no va a cambiar, y claro, no va a cambiar porque lo está declarando. Mi familia siempre va a ser igual y va a seguir siendo igual, se va a morir siendo igual, porque lo que nosotros declaramos es eso lo que va a acontecer. Es eso lo que va a pasar. Por eso que debemos ver y debemos medir lo que sale de nuestra boca. Vean que la conversación que ellos están teniendo es muy corta y es algo muy tajante. El diablo viene y le dice, si tenés hambre, decile a esa piedra que se convierta en pan. El Señor Jesús le responde, pero le responde con la palabra. Cuando le responde con la palabra, cuando nosotros le respondemos a una situación con la palabra, lo que nos ayuda la palabra justamente es hablar lo justo y necesario. Si nosotros no hablamos con la palabra, nos va a pasar lo mismo que le pasó a Eva en el huerto del Edén. ¿Saben por qué? Porque Eva no fue con la palabra cuando la serpiente le estaba hablando acerca de el fruto prohibido. Ella no fue con la palabra, ella tuvo una conversación con el enemigo. Eso es lo peor que nosotros podemos hacer. ¿Se entiende? Eva cae, Eva peca porque ella empieza a tener una conversación, a entrar quizás a comprender o a darle la razón en cuanto a la teoría de que vamos a poder ver, vamos a tener luz, vamos a ver la diferencia entre lo bueno y lo malo. Cuando entra en eso, el diablo ya la atrapó. ¿Por qué el diablo no puede atraparlo a Jesús de entrada? Porque el Señor Jesús va con la palabra. Y la palabra, cuando soltamos la palabra, tiene un principio y tiene un fin. Y es justo lo que hablamos. Es justo lo que declaramos. Nada más. Hay veces cuando una situación en la que nosotros estamos pasando, lo que podamos llegar a decir entra todo en un renglón. Lo que decimos en ese renglón alcanza y sobra para que Dios se pueda manifestar. ¿Qué les quiero decir con esto? Que hay personas que creen de que orando 5 o 10 horas, que no está mal, Dios puede obrar y no es así. Porque no pasa por eso, pasa por lo que nosotros estamos declarando en ese tiempo de oración y de clamor.
¿Se entiende? Bueno, yo he pasado 5 horas ahí en la presencia del Señor. Resulta que de las 5 horas hizo una declaración de 5 minutos. Y el resto, no, bueno, es para que vea que yo estoy 5 horas metido en la presencia del Señor y que vea que yo lo amo. No pasa por eso, sino pasa por lo que, ¿qué hacemos nosotros en ese tiempo? ¿Qué tan eficaces somos nosotros en el tiempo en el que invertimos en la presencia del Señor? Entonces el Señor Jesús no se puso a conversar con él y a decirle, tenés razón, tengo hambre. Él le dijo, escrito está. Ni siquiera pasó por él. Ni siquiera él le dijo, porque yo, Jesús de Nazaret, porque el Hijo de Dios, yo vine del cielo para estar acá en la tierra y hacer un montón de... No, él dijo, escrito está. O sea, el mismo Señor Jesús se sometió a la palabra porque sabe que la palabra es justa. La palabra es adecuada para la situación en la que él estaba viviendo. Por eso que lo que nosotros declaremos va a tener poder y va a tener autoridad cuando tenemos como base ¿la qué? O sea que uno puede declarar cualquier cosa. ¿Puede interceder como piensa o cree que debería ser? No, porque para eso está la palabra. Tenemos nuestra mejor guía. Profeta, ¿cómo hago para orar por esta situación? Abrí un rato la palabra, abrí tu Biblia, sacale el polvo y fíjate. Porque todo está acá. Lo que no sabemos cómo enfrentar, el Señor ya nos enseña. A mí me sorprende cada vez más la palabra. El Señor Jesús habla de algo que hoy en día está muy de moda y cómo el diablo está obrando en estas cuestiones, que es el ataque de pánico y el ataque de ansiedad. ¿O no? ¿Verdad que a los que hemos pasado quizás por esto, a otras personas que sabemos que es muy normal que alguien te diga, estoy con ataque de pánico, estoy con ataque de ansiedad? Y hace más de 2000 años, creo que está en Mateo, no me acuerdo bien, el Señor habla del afán y la ansiedad. ¡Wow! Hace 2000 años el Señor Jesús está hablando de esto, de la ansiedad. Lo que produce la ansiedad, ese espíritu inmundo, lo que quiere gobernar en la vida, en la mente de las personas. Estamos hablando más de 2000 años del Señor Jesús. Ya estaba hablando de esto. Profeta, ¿cómo hago para vencer la ansiedad? Bueno, lee esa palabra, porque el Señor habla del afán y de la ansiedad, lo que produce. O sea que lo que el Señor, lo que Dios hizo con la palabra, es lo que a nosotros nos habla, lo que estamos viviendo en el presente y lo que vamos a vivir en el futuro. ¿Cómo lo solucionamos? Con la palabra. ¿Cómo nos podemos anticipar a lo que viene? Con la palabra, leyendo la palabra. Hay personas que se sorprenden por lo que estamos viviendo o por las noticias que ya van adelantando lo que va a pasar dentro de unos años. Pero cuando uno lee la palabra, no se sorprende, porque sabe que estas cosas tienen que pasar. El Señor Jesús ya la anticipó. Dios ya dejó todo escrito, lo que está pasando y lo que va a pasar, lo que viene. No es nada nuevo. Por eso algunos se sorprenden y dicen, ¿por qué esto está pasando? Es que el Señor está cumpliendo lo que dice la palabra. Va a pasar. La maldad va a crecer, los problemas van a crecer, las guerras van a aparecer, las pestes van a aparecer. Sí le podemos pedir a Dios que tenga misericordia, que nos ayude a no encerrarnos, a no limitarnos en 4 paredes y que tengamos una iglesia que pueda moverse y puede predicarles a aquellos que están pasando por algo que es crítico. Nosotros no sabemos cuántas personas murieron en la pandemia sin conocer al Señor. ¿Cuántas personas murieron sin recibir salvación?
Y la culpa no es de Dios. La culpa es de la iglesia que no se está moviendo, que no está cumpliendo con su deber, con su tarea, porque está mirando otra cosa que no tiene que mirar. Está haciendo otra cosa que no tiene que hacer. ¿Se entiende? Entonces, nosotros caminamos de esta manera poniendo como prioridad la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios jamás se va a equivocar. ¿Por qué? Porque es perfecta. Cuando nosotros nos sometemos a la palabra, cuando soltamos la palabra, cuando nosotros le creemos a la palabra y caminamos con la palabra, todo lo que acontezca a nuestro alrededor va a ser perfecto. ¿Por qué? Porque tenemos como base la palabra. ¿No se sorprenden ustedes o se han sorprendido alguna vez en la vida que han tomado una decisión y el resultado ha sido tan bueno que ustedes dicen, esto no puede ser real? Porque se han acostumbrado a tomar tantas malas decisiones que cuando tomó una, le salió tan perfecto y dice, esto no puede ser real. Cuando nos alineamos a Dios, Dios quiere que nuestras decisiones sean perfectas, sean buenas y sean agradables. Para eso debemos someternos a su voluntad, a lo que Él quiere hacer, en el tiempo que Él lo quiere hacer, en la forma que Él lo quiere hacer. No se trata de mí, sino que se trata de Él. Yo ya no respondo a mi voluntad, ahora respondo a su voluntad. Ya no respondo a mi deseo, sino respondo al deseo de Dios. Te preguntamos a Dios cada día, Señor, ¿qué es lo que quieres hacer conmigo hoy? Le preguntamos a Dios cuando nos despertamos, Señor, ayúdame a ser obediente en este día, a ser de bendición, a que hoy le pueda predicar a alguien, a que hoy le hable a alguien. Le preguntamos eso a Dios, le pedimos eso a Dios realmente. Eso habla de una prioridad. ¿Cuál es la prioridad de nuestro corazón al levantarnos? A veces nuestra prioridad al levantarnos es el WhatsApp, son las redes sociales. Y lo primero que hacemos ante cualquier cosa, agarramos el teléfono y decimos, bueno, voy a ver quién me ha mandado un mensaje, a ver estas notificaciones del Facebook, del Instagram, a ver, me voy a ver esto, me voy a ver lo otro. No digo que esto sea pecado, simplemente estoy hablando de una prioridad, ¿sí? No digo que por esto estamos condenados a ir al infierno, pero hablo de una prioridad. Y Dios ama las prioridades en donde Él está primero. Yo no digo que Dios lo va a amar menos a usted por levantarse y lo primero que va a hacer es ver las redes sociales. No hablo de eso. Pero sí entiendo y sé que Dios ama a aquellos que lo ponen a Dios en primer lugar siempre. No de vez en cuando, sino siempre y a cada momento. La situación en la que Jesús está viviendo pone la palabra como prioridad. Vean la diferencia entre Eva y el Señor Jesús. La prioridad de Eva fue involucrarse en una teoría donde la teoría era un ataque contra ella y con lo que Dios había puesto en ella. Cuando el diablo viene a atacarnos, no viene a atacar solamente una necesidad que estamos pasando. El diablo viene a atentar contra el ministerio y contra el llamado que Dios puso en tu vida. Es mucho más profundo de lo que nosotros podemos ver. El diablo no viene a atacarnos solamente por el pan que nos está haciendo falta. El diablo viene a atentar y utiliza esa necesidad para atentar contra nuestro llamado. ¿Saben cuántas veces nosotros pasamos por ese valle muy solitario, por muchas traiciones, por un montón de cosas, en donde nosotros cuestionamos, decimos,
¿Será que tengo que dejar el ministerio? ¿Será que tengo que dejar la iglesia? ¿Será que tengo que dejar mi llamado? Pasamos por eso. Pasamos por eso. Cuando nosotros vemos quién nos llamó, quién nos amó, quién puso su mirada sobre nosotros, la historia cambia. No todo siempre va a ser bueno, Ismael. No todo siempre va a ser agradable, Daniel. Vamos a pasar por ese valle y Dios nos va a probar. En el medio de ese valle podemos decir, Señor, sí quiero abandonar, sí me cuesta, es difícil, pero entiendo que si pusiste tus ojos sobre mi vida, hay algo que querés hacer en mí, hay algo que debes cumplir, hay una palabra que tiene que manifestarse en mi vida. Y si estás haciéndome pasar por esto, es porque hay algo que tenés que pulir, hay algo que tenés que moldear, hay algo que tenés que sanar, hay algo que tenés que quebrar en mi vida. Y estoy dispuesto o estoy dispuesta a pasarlo para ver tu gloria, tu manifestación. Cada vez que el Señor Jesús le decía algo al diablo con la palabra, era una victoria que él iba alcanzando. Si tienes hambre, puedes convertir esa piedra en pan. No solamente de pan vivirá el hombre. Primera victoria. Bueno, pero si vamos para allá y si te tirás de un lugar alto, van a venir los ángeles. No. Porque Cristo está. Bueno, vamos y te voy a mostrar todos los reinos. Y si te postrás y me adorás, vas a tenerlo, es tuyo. El Señor dice, escrito está. No había manera de que el diablo pudiera ganar. Porque aunque él venga con la palabra, aunque él quiera traer confusión con la palabra, el Señor Jesús lo enfrenta con la palabra, pero con un espíritu correcto. Donde él no es confundido, donde él no es engañado, él tiene en claro cómo Dios ha dejado escrita la palabra y con la intención. Porque él va a venir, el diablo va a venir con la palabra y no va a generar confusión. No tenés que tomar esta decisión porque a tu familia no le va a agradar. Porque la palabra dice esto, la palabra dice lo otro. Y resulta que nosotros no tomamos la decisión porque estamos confundidos. Sin embargo, Dios te está diciendo, tienes que ser tajante. Tienes que ser determinado, determinada. Porque cuando alguien declara la palabra y hay un acompañamiento del Espíritu Santo, aunque a muchos no le guste tu decisión, tu vida será bendecida. Entonces, yo no busco que otros sean bendecidos, yo busco que mi vida sea bendecida. ¿Se entiende? Si yo quiero bendecir a otros, primero yo tengo que ser bendecido. No voy a tomar esta decisión porque a alguien no le puede gustar. ¿Y Dios? No, porque se pueden ofender. No voy a predicar de esto porque si predico de esto, la gente se puede ir de la iglesia. No, yo los quiero tener a todos, los quiero tener como familia, todo abrazadito ahí. Vamos a predicar del amor, vamos a predicar que esto, que lo otro. Y hacemos todo en base a nuestro deseo humano. Pero cuando hablamos las cosas desde el deseo de Dios, no todo es lindo, no todo es bueno y no todo nos puede agradar de manera humana, sentimental, y a veces nos sentimos muy incómodos. Cuando Dios te habla de algo, cuando Dios te corrige en algo, sí nos molesta un poco, porque es normal. Estamos en un cuerpo, somos seres humanos, pero al final no nos enojamos y no nos molestamos, porque entendemos que la voluntad de Dios jamás se va a equivocar. Saben que el Señor Jesús, y termino con esto, el Señor Jesús, antes de ser llevado a la cruz, ustedes saben la historia, va al monte de Getsemaní. Él está orando ahí en la noche
Y él dice una frase muy fuerte. Él dice: Señor, pasa de mí esta copa. Esta copa amarga, Señor, pasa de mí. La expresión de Jesús en ese momento fue la expresión de un Jesús humano. De un Jesús que estaba cansado. De un Jesús que sabía lo que venía. Él expresa a Dios lo que estaba sintiendo. No está mal que nosotros podamos expresar lo que sentimos. Dios quiere que nosotros expresemos nuestros sentimientos. Por eso Él los creó. Podamos expresar nuestras emociones. Pero el hecho de que nosotros las podamos expresar, que nadie salga lastimado, que nadie salga herido, que nadie sea maldecido por la reacción de nuestros sentimientos y nuestras emociones. Por eso el Señor Jesús les dijo a los discípulos: ustedes quédense acá abajo, yo voy a subir al monte y voy a orar solo. Habla de una sabiduría. ¿Está mal enojarse, pastor? No, no está mal. El tema es que tu enojo no maldiga a otra persona. Que tu enojo no le quite la paz a otra persona. Cuando uno está enojado y no toma o no le da lugar al Espíritu Santo a que nos sostenga ahí y nos apriete un poco, no medimos lo que decimos. Y saben que las palabras bendicen o maldicen. No hay términos medios. Está comprobado que el mayor dolor, la mayor herida que puede sufrir una persona no pasa por un golpe físico, sino por un golpe verbal. Porque las palabras quedan marcadas de por vida. Si no hay una verdadera liberación y no hay una sanidad, esas palabras están selladas en nuestro corazón. Entonces nosotros vemos a esa persona desde las palabras que nos dijo. Y estamos lastimados y estamos sellados con esas palabras. Hay personas que no han podido lograr muchas cosas en la vida. ¿Saben por qué? Porque fueron marcadas con esas palabras. Porque alguien en un momento se enojó. No pudo controlar esa ira, esa bronca. Y lo que soltó de su boca fue muy determinante para quien la recibió. Por eso el Señor Jesús decide irse solo. Porque ante lo que él estaba viviendo y pasando, él no sabía quizás cómo iba a reaccionar. Y él tiene un momento de sinceridad con Dios y le dice: Señor, pasa de mí esta copa. Como diciendo: no quiero tomar esta responsabilidad. O me cuesta asumirla. Yo no conocí pecado, pero lo tengo que conocer ahora porque tus hijos necesitan salvación. Necesito restaurar la relación entre los hombres, entre los hijos y tu presencia, lo tengo que hacer. ¿Y qué termina diciendo el Señor Jesús? Que es maravilloso. Vemos al Señor Jesús entrando en un mundo espiritual y Él dice: pero que no se haga mi voluntad. Habla de lo personal, de lo humano, que no sea lo que yo siento, Señor, sino lo que pase por tu presencia. Que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y Él dice: está bien, tenemos que continuar. Hay decisiones en la vida que van a ser muy fuertes. Y nosotros le diremos al Señor muchas veces, como yo le dije un montón de veces al Señor: Señor, pasa de mí esta copa. Que la tome otro. Me va a costar, me va a doler. Pero entiendo que tu voluntad es perfecta.
Tu voluntad jamás se va a equivocar. ¿Saben de qué? No todos están dispuestos a pasar por esto. No todos están dispuestos a pagar el precio. No todos están dispuestos a asumir esta responsabilidad. Y tienen su copa ahí. La tarea todavía no está finalizada, no está hecha. Entonces Dios no puede continuar con otras cosas si lo primero no está hecho. Dios no puede avanzar a lo segundo, a algo mucho más grande, si lo primero todavía no está hecho, no está realizado, no está cumplido. Para que Dios pueda usarnos en la manera que nosotros queremos que Dios nos use, Dios primeramente dice, tenemos que cerrar las puertas que están abiertas y deben cerrarse. Con lo que más atenta el diablo es con nuestra santidad. Con lo que más atenta el diablo es con la santidad. Por eso lo más poderoso, o lo primero en realidad, lo que podemos adquirir para que el diablo no tome ventaja en nuestras vidas, es que seamos llenos, seamos santificados por Dios. Cuando hay una persona que camina una vida de santidad y tiene la palabra de Dios, que la conoce, que la sabe, aunque el diablo pueda venir, el diablo jamás sacará ventaja sobre esa persona. ¿Saben el placer que siento yo, que sentimos nosotros, cuando el diablo quiere venir por algo y se va con las manos vacías? ¿Les ha pasado? ¿Le ha pasado ver que el diablo viene con todo a tratar de buscar algo y se va con las manos vacías? Porque vio dos cosas muy fuertes: santidad y palabra. Hay gente que sí tiene palabra, pero no tiene santidad. Y el diablo aprovecha eso. Hay gente que sí tiene santidad, pero no tiene palabra. Y como no tiene palabra, el diablo también aprovecha eso porque hay una ignorancia. Entonces, la santidad y la palabra, el conocimiento de la palabra, tiene que ir de la mano. Porque el diablo no puede soportar la santidad. El diablo no puede soportar acercarse a alguien que ha sido santificado, que vive una vida de santidad. Que esto no quiere decir que pueda venir tentaciones a nuestra mente, a nuestro corazón. No estamos exentos de eso, lo vamos a pasar hasta el último segundo de nuestras vidas. Pero cuando somos santificados por Dios, tenemos una cobertura en donde el diablo no se puede acercar. Saben de que hace unos días andaba con una electricidad en el cuerpo y había tocado la puerta del auto, me agarró una corriente, mamita querida. Le daba un beso a Rosita y me agarraba una corriente. Digo, ¿qué pasa? Y cuando iba al auto y quería tocar, no quería ni tocar la puerta del auto porque ya me la venía a venir. No me quería acercar. Se había hecho un chisperío la primera vez que, pobre mi dedo. No me quería acercar por ese miedo. Así pasa y muchísimo más le pasa al diablo cuando ve a un hijo, a una hija que camina una vida de santidad y de palabra. No se quiere acercar. ¿Y sabe qué hace él? Como no se puede acercar a nosotros, va a tocar a los que nos rodean. Por eso el diablo ataca a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros padres. Porque puede que alguien no esté caminando una vida de santidad
y de palabra. Pero el diablo sabe que hay un vínculo, hay una unidad. Y que él probará tocar a esa persona para ver si nosotros caemos, si nosotros le abrimos una puerta para que él pueda entrar. Por eso cuando nosotros tenemos esa vida de santidad y de palabra, y hay una situación en la familia, lo primero que nosotros debemos hacer es decirle: Padre, como decía el salmista David, aunque se levanten contra mí, mi corazón no va a temer. Yo voy a estar confiado. Que vengan 1000, que vengan 10.000, pero mi corazón estará firme. Yo estaré confiado. La situación que nos rodea no nos puede debilitar, no nos puede robar la santidad, no nos puede robar el poder de la palabra. Por eso automáticamente cuando nosotros vivimos una situación en la familia, lo primero que hacemos es: Señor, vamos a orar. Porque si le damos un segundo, un minuto a nuestro enojo, a la incertidumbre, a lo sentimental, puede que fallemos y el enemigo saque ventaja. Si decimos la situación no es buena, si decimos esto está muy mal, si decimos esto se tiene que solucionar, pero y punto. Decimos: Señor, vamos a orar, vamos a clamar y vamos a declarar para que esto se solucione en el nombre de Jesús. ¿Cómo se llama eso? Digan conmigo: prioridades. La prioridad de nuestra lengua, Ismael, siempre tiene que ser que Dios se manifieste. La palabra, cuando nosotros declaramos la palabra, estamos declarando de que Dios se va a manifestar. Porque no es nuestra palabra, no la escribimos nosotros. Es la palabra ¿de quién? Entonces cuando declaramos la palabra, estamos declarando lo que viene de Él, lo que ha nacido de su corazón. Cuando declaramos la palabra, estamos declarando lo que Él quiere que nosotros declaremos. ¿Por qué? Porque Él también lo ha declarado así. Es estar en acuerdo con lo que el Señor dice. Señor, tu palabra dice esto y yo lo tengo que declarar. Tu palabra me dice que yo tengo que hacer las cosas de esta manera y yo las voy a hacer porque si tú lo dejaste plasmado acá, es porque realmente quieres que yo sea de esta manera. Amén. Bueno, póngase de pie. Ponga su mano en su corazón y diga: no se trata de mí, se trata de Él. El Señor Jesús vuelve a recalcar esto. A pesar de la gran autoridad que Él tenía al caminar en esta tierra, Él entendió que no se trataba de Él, se trataba de la palabra. Yo creo que tranquilamente el Señor Jesús hubiera podido decir: yo soy el Señor Jesús, soy el Hijo de Dios y te digo que te vayas ahora. Sin embargo, el Señor Jesús nos enseña que todos, y que primeramente Él nos enseñó, que debemos estar sometidos a la palabra. Escrito está. Mi vida pasa por la palabra. Mis decisiones pasan por la palabra. Lo que yo quiero hacer, lo que quiero determinar, lo que quiero proyectar, primero pasa por la palabra. Porque la palabra es el mayor filtro que nosotros podemos tener. Ahí donde nosotros vemos si realmente lo que estamos sintiendo, lo que queremos hacer, realmente coincide con la palabra.
Por eso es que no debemos decir ni hacer nada si primeramente no pasamos por la palabra. Si lo hacemos, tendremos autoridad para hablar, autoridad para predicar, autoridad para orar por un enfermo, autoridad para orar por un endemoniado, por alguien que está en una situación muy crítica, porque no somos nosotros los que vamos, sino es su palabra. No soy yo, es la palabra. No es una gloria personal, es la palabra. No se trata de mí, se trata de Él. Se trata de Cristo en mi vida. Se trata de que otros puedan verlo a Él a través de mi vida. Porque yo ya dejé lo mío, dejé de vivir para que sea Él viviendo en mi persona, tomando autoridad, tomando gobierno en todas las áreas de mi vida. Amén. Oramos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por esta palabra. Gracias porque, Señor, tú nos enseñas que nadie ha sido defraudado. Nadie se ha quedado con las manos vacías cuando te ha puesto a ti, Señor, en primer lugar. Cuando ha puesto tu palabra, Señor, en primer lugar. Que en esta mañana tengamos como prioridad, Señor, tu presencia. Que cada mañana, Señor, al despertarnos, tengamos como prioridad, Señor, darte lugar en el nombre de Jesús. Que antes de salir a trabajar, que antes de salir a estudiar, que antes, Señor, de salir a hacer algo, podamos decir, Señor, mi prioridad es tu presencia. Mi prioridad es poner mi vida en tus manos. Es poner mi voluntad, Señor, en tus manos. Donde yo no deseo, Señor, tener mi voluntad, caminar en mi voluntad. Por eso te la entrego. Y recibo y abrazo, Señor, en esta mañana tu voluntad en el nombre de Jesús. Que tus hijos en esta mañana y cada día abracen tu voluntad, Señor, y decidan caminar sobre ella en el nombre de Jesús. Escrito está, dice el Señor Jesús. Señor, que cada situación que podamos pasar en la vida podamos decir, escrito está. Tu palabra lo dice. Señor, mi deseo es que las cosas se den de esta manera. Pero quiero saber qué es lo que dice tu palabra. Quiero saber qué es lo que dice tu presencia. Quiero saber qué es lo que tú quieres hacer en este tiempo. Y si debo pasar por ese valle solitario, si debo pasar por ese desierto en donde no hay nada, Señor, lo voy a hacer. Porque sé que si tu palabra me acompaña, aún en el desierto, Señor, yo no me sentiré solo, no me sentiré sola. Porque tu palabra me dará esa compañía. Tu palabra me va a levantar. Tu palabra me dará las fuerzas en el nombre de Jesús para continuar, para seguir declarando, para seguir orando, para seguir batallando. Aunque esté solo, aunque esté sola, sé que tu palabra, Señor, siempre me llenará. Tu palabra siempre, Padre, me va a levantar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aunque andes solos por el desierto, aunque andes sola por el desierto, la palabra te acompañará en el nombre de Jesús. La palabra te acompañará. En los días de frío la palabra te dará calor. En los días de calor la palabra te va a dar frescura en el nombre de Jesús. La palabra te cubrirá. La palabra te va a guardar. La palabra te va a proteger en el nombre de Jesús. Porque has decidido creerla. Has decidido caminar con la palabra. No se trata de lo que nosotros podamos sentir. No se trata de nuestro deseo personal. Se trata de lo que está escrito.
Se trata de lo que Dios ha escrito. Y es lo que nosotros tenemos que tomar en esta mañana en el nombre de Jesús. Señor, aumenta en nosotros la santidad en el nombre de Jesús. Aumenta en nosotros, Señor, el conocimiento de la palabra. A mayor santidad, a mayor conocimiento de la palabra, Señor, el diablo estará cada vez más lejos de nosotros. No nos podrá tocar, no nos podrá derribar en el nombre de Jesús. Y aunque quiera tocar, Señor, a mi familia y lo pueda hacer, Padre, aún incluso él será vencido. Porque hay alguien que se va a levantar. Hay alguien que lo primero que ha hecho no ha sido maldecir, no ha sido criticar, no ha sido enojarse. Ha dicho: Padre, tengo tu palabra y tu palabra va a hacer que las cosas sean transformadas, sean solucionadas. Aunque toque, Señor, a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, Señor, yo tengo tu palabra y voy a pelear en el nombre de Jesús para que esa situación se revierta. Basta con una sola persona para que Dios pueda obrar. Basta con una sola persona para que Dios pueda manifestarse en el nombre de Jesús. Solamente nos tenemos que llenar de su santidad y de su palabra. Porque la palabra puede con todo. La palabra no solamente puede con algo o con mucho, la palabra lo puede todo. 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 El diablo tentó al Señor Jesús con una necesidad muy básica, pero terminó con algo muy tremendo, en donde le dijo: si postrado me adorares, te daré todo este reino. Lo que la palabra nos enseña, lo que la palabra nos muestra, es que el diablo viene por todo. El diablo viene a destruirnos por completo. Si alguien cambia, si alguien entra a querer cambiar lo que es eterno por lo temporal, por lo que no sirve, que nosotros podamos estar a la altura de la situación en la que hoy estamos pasando. Si tu necesidad pasa por lo que el diablo le dijo: si hay hambre, convierte esa piedra en pan. No sé cuál es la necesidad que hoy estás pasando. No sé cuál es el problema que hoy estás pasando. Pero parate delante del enemigo y decirle: escrito está. Escrito está. Dios es mi proveedor. Dios es mi vencedor. Dios es mi escudo. Dios es el Dios que me va a sanar. Dios es el Dios que me va a restaurar. Dios es el Dios que me va a bendecir. No necesito hablarle a ninguna piedra. No necesito entregar mi vida por cosas terrenales. Necesito entregar mi vida a lo que es primero. Y Dios es primero en mi vida. Solo Él se merece toda mi atención, toda mi fuerza, toda mi oración, toda mi fe. Solo Él. Solo Él. En el nombre de Jesús. Cambia, Señor, nuestras prioridades. Y que seas tú, Señor, tomando el primer lugar en nuestras vidas en el nombre de Jesús. Señor, que seas tú tomando el primer lugar en nuestra casa. Que nuestra casa sea un altar de adoración hacia tu presencia. No un altar de adoración a lo terrenal, a lo humano, a lo económico, a lo pasajero, sino que nuestro altar de adoración sea tu presencia, a tu persona. Que en nuestra casa se respire tu presencia. Que en nuestra casa se respire la esperanza, la fe, el amor, la unidad en el nombre de Jesús. Que los que entran a nuestra casa respiren tu presencia. Quizás hay muchas cosas que nos puedan faltar. Quizás hay muchas cosas que todavía no tenemos. Pero entendemos que la prioridad es tu presencia en el nombre de Jesús.
Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor porque Él es nuestra prioridad. Gloria al Señor. Amén.